Muy buenas, mis queridos amigos y hermanos. Estamos aquí nuevamente. Gracias por su atención. Bienvenidos a este canal, Mi Hogar Camino al Cielo. Y tenemos ahora un tema interesante que nos va a llevar 3 videos. Vamos a tener este primer video. El primer video será el día del juicio. El segundo, esperamos grabar Yom Kippur, y el tercero, el Yom Kippur celestial. Es que este tema nos va a llevar 3 videos. Vamos a empezar con el primero y ya, como siempre, pidiéndole que empiecen a mirar y tengan el tiempo para acabar de mirar el video y tener una idea completa de todo lo que queremos decir. Bien, vamos a empezar rápidamente poniendo el documento que vamos a ver. Aquí vamos a tenerlo. Ya, aquí está, vamos a agrandar para que se pueda ver. Muy bien, aquí está. Esto es lo que vamos a ver el día del juicio. Muy bien. Entonces empezamos el día del juicio. Dice, empezamos con cuando hablamos del día del juicio, hablamos de un momento importante, no solo para el pueblo judío, el pueblo cristiano, todos aquellos que de alguna u otra manera nos enfrentamos al juicio. Es importante, ¿no? Así es que vamos a ver el primer versículo que está en Éxodo capítulo 32, versículos 32 y 33. Dice así: no obstante, perdona ahora mis pecados, y si no, bórrame de tu libro que has escrito. Pero Jehová contestó a Moisés: yo borraré de mi libro aquel que haya pecado contra mí. Aquí en estos 2 versículos, Moisés está hablando con nuestro Señor, con nuestro Dios, y después de haber el pueblo de Israel hecho el becerro de oro. Entonces, Moisés estaba intercediendo por el pueblo, y entonces ahí menciona estas palabras: no obstante, perdona ahora sus pecados, y si no, bórrame de tu libro que has escrito. Aquí vemos un libro. Indiscutiblemente encontramos un libro que está escrito, y la contestación de nuestro Dios dice: pero Yahweh contestó a Moisés: yo borraré de mi libro aquel que haya pecado contra mí. Aquí vemos nosotros que si bien es cierto, tenemos nuestro nombre escrito en un libro conocido como el libro de la vida, así también nos damos cuenta que nuestro nombre puede ser borrado. Y ese es el juicio, ¿no? Un juicio en el cual o permaneces en el libro de la vida, o tu nombre es borrado. Para ver este tema vamos a ver tal vez de un punto de vista diferente, pero siempre es bueno aprender de todo y llegar a una buena conclusión. Vemos, mire, dice Tishrei. Ese es el Tishrei es un mes judío, es un mes judío. Dice, ¿qué quiere decir Tishrei? Comenzar. Dice, es el primer mes del calendario hebreo moderno que comienza con la creación del mundo, y el séptimo, según la ordenanza de los meses en la Biblia, que comienza con Nisan, en conmemoración de la salida de los hebreos de la esclavitud de Egipto. Así es que, bueno, el pueblo de Israel tiene, podemos decir, 2 inicios del año, 2 principales que hoy vamos a hablar. Tishrei, que es considerado el primer mes del año, pero el año moderno. No, el año moderno que comienza con la creación, porque piensan que en ese mes Dios formó este mundo, este planeta. La creación aconteció en el mes de Tishrei, entonces puede ser considerado el primer mes. Pero también Tishrei es el séptimo mes, según la Biblia, porque cuando salieron de Egipto, entonces Dios le dijo al pueblo de Israel, a Moisés, que cuando salió de Egipto, este será tu primer mes, será considerado tu primer mes, el mes de Nisan. Y así, sumando a Nisan, llegaremos a Tishrei y sería el séptimo mes, con la referencia de la salida de Egipto. Ese primer mes con la referencia de la creación. ¿Sí? Entonces, vamos a ver desde este mes de Tishrei por qué es importante dentro del juicio. Hemos visto que 10 días antes del Yom Kippur, porque
el día 10 de Tishrei es considerado el día de Yom Kippur. Entonces, 10 días antes es el año nuevo. Y nosotros empezamos estudiando esto porque vamos a ver la importancia que es este día para el pueblo judío y lo importante que va a ser para nosotros también. Entonces, 10 días es el año nuevo y pasan 10 días, llega el día 10, es el día de Yom Kippur, conocido como el día de Yom Kippur. Es el día más solemne, más sagrado para el pueblo judío. Es el más sagrado, el día de Yom Kippur, o el día de la expiación. Es más sagrado, es el más importante. ¿Por qué? Porque piensan que en ese día es ratificado el nombre en el libro del cielo o es desechado, ¿no? Entonces es un día de juicio porque su nombre va a ser ratificado según lo que se haya hecho durante el año. Así es que en estos 10 días, que desde primero hasta el 10º día de Tishrei, el pueblo se hace actos de bondad, se arrepiente, pide perdón a los hermanos, pide perdón a sus familiares que les ofendieron, de tal manera que cuando llegue el día 10º, pues esté a cuentas con todos y con ese pensamiento su nombre sea ratificado en el libro de la vida. Y vamos a ver lo que dice Lucas, capítulo 10, versículo 20. No obstante, no se regocijen en esto, en que los espíritus malignos se sometan a ustedes, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en el cielo. Alégresen, pónganse felices, dijo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque su nombre está escrito en el libro del cielo, en los libros del cielo. A veces nos regocijamos y nos alegramos por cosas terrenales, ¿no? Como aquí en los siervos de Dios, los discípulos, se regocijaban porque los espíritus se les sometían, pero Jesús le dijo, eso no, es bien importante eso, pero lo más importante es que nuestro nombre permanezca, ¿no? En los libros del cielo. Es que aquí nos damos cuenta que la importancia de que permanezca nuestro nombre en el libro del cielo. Para eso vamos a empezar a desarrollar qué es esto del día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur, según Éxodo capítulo 30, versículo 10, dice, una vez al año Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar. Con la sangre de la ofrenda por el pecado hará la expiación. Una vez al año para expiación sobre él a través de sus generaciones será santísimo para Yahweh. Aquí encontramos, dice, que una vez al año, ¿no? El sumo sacerdote, Aarón, como sumo sacerdote, entrará al lugar santísimo una sola vez al año. Aquí encontramos nosotros el tabernáculo, vamos a agrandarlo un poquito. En esta primera parte ya sabemos es el lugar santo. Aquí está el candelabro o la besorá, como se le conoce, el candelabro, los panes de la proposición, ¿no? Y aquí está el altar del incienso. Eso estaba en el lugar santo. Todos los días del año, el sacerdote entraba allá y hacía sacrificio, una mañana y una tarde por el pecado, no hacía expiación. Todos los días, pero una sola vez al año, como habíamos leído, el sumo sacerdote pasaba las cortinas que contamos aquí, pasaba las cortinas y se iba adentro al segundo departamento, conocido como el lugar santísimo, y ahí hacía una expiación, una sola vez al año. Y ese día en el cual hacían ese servicio en el lugar santísimo se le conocía como el día de la expiación, el día de Yom Kippur o el día del juicio. Entonces vamos a estudiar un poquito no todo sus ceremonias, sus obras, no todo, sino solamente vamos a ver una parte, porque estudiar el día de Yom Kippur sería muchas actividades, muchos sacrificios. El sumo sacerdote hacía hermosas ceremonias. O sea, todo el pueblo de Israel quería estar presente en ese lugar. Pero vamos a centrarnos solo en algo que se realizaba en el día de juicio, ¿no? Solo en este punto vamos a quedar. Mire Levíticos 16:10. Pero el cabrito sobre el que haya caído la suerte para Azazel lo representará vivo ante Jehová, ante Yahweh, para hacer expiación sobre él. Luego enviarán a Azazel al desierto. Aquí en el versículo 10 del capítulo 16 dice que, pero el cabrito sobre el cual haya caído la suerte sobre Azazel, la suerte para Azazel. ¿Por qué? Porque en ese día había dos cabritos exactamente iguales. Entonces hacían echaban suerte y al echar suerte, entonces ya sabían cuál cabrito
representaba a Jehová o a Yahweh, porque mi versión, aclaro para los hermanos que tal vez no sepan, la versión que ocupo, Jehová está traducido como Yahweh, ¿no? Así es que Jehová, Yahweh, es lo mismo, es la traducción que utilizamos ahora. Bueno, entonces, el cabrito que representa a Yahweh, ¿no? Y el cabrito que representa a Sacel, había dos, ¿no? El cabrito que representaba a Jehová, a Yahweh, como yo he dicho, era sacrificado y su sangre era introducida al lugar santísimo para expiación del pecado. Mientras que el cabrito a Sacel es lo que hoy vamos a estudiar. Hoy lo vamos a hablar acerca de qué pasó con, casi nunca hablamos de esta parte, ¿no? Del día de juicio, del día de expiación. Pero ahora vamos a hablar acerca de este cabrito Azazel. ¿Qué pasó con él y algunas cosas interesantes que vamos a ver? Dice, ¿qué Azazel? La palabra Azazel. ¿Qué quiere decir Azazel según Wikipedia? Dice, el nombre se originó de dos palabras de raíz ace, que significa cabra, y azel, que significa que desaparece. En otras palabras, cabra que desaparece. Otra posible origen del nombre es que sea una derivada de las palabras hebreas as, que significa áspero, y el, que significa poderoso, ¿no? Poderoso. Dice, hay que indicar que este sufijo se aplica casi todos a los ángeles y a buena parte de los ángeles caídos. En tal caso, sería una alusión a la montaña desde donde se despeñaba a las cabritas para su sacrificio. Muy bien, aquí encontramos, ¿no? Encontramos que significa cabra que desaparece, pero también hay otra interpretación acerca de, se refiere a los ángeles caídos, especialmente el ángel caído. ¿Y qué realmente, qué significa Sacel? O sea, ¿a quién representa Sacel? Lógicamente, si tenemos dos cabritos y echamos suerte, el uno representa a Jehová, la contraparte sería a Sacel, al enemigo, a Satanás, ¿no? Si, blanco, negro, bueno, mal, la contraparte. ¿Verdad? Si una parte representa a Jesús, a Jehová, ¿no? La otra parte representaría a Satanás. Así es que queda claro de que el uno representa a Jehová y el otro representa al enemigo, representaría a Azazel, que es Azazel, representaría al enemigo, representaría a Satanás. ¿Qué hacían con este cabrito? Vamos a ver en Levíticos 16, 22. El cabrito llevará sobre sí toda la iniquidad de ellos a una tierra desolada. El hombre dejará el cabrito en el desierto. Miren lo que dice Levíticos 16, 25. Dice que el cabrito que llevará sobre toda la iniquidad de ellos en una tierra desolada. ¿Por qué? Porque el sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del cabrito y simbólicamente todos los pecados del pueblo de Israel eran depositados en este cabrito. ¿Qué hacían con el cabrito? Eran llevados al desierto, ¿no? Por un hombre escogido. Este hombre no era necesariamente que sea un sacerdote, podía ser un levita. No era un sacerdote, podía ser un levita o de pronto no sé, era una persona que se le escogía, que tenía que llevarle el cabrito al desierto, donde, según lo que dice Levíticos 16, 22. Vamos a ver, dice aquí, la distancia que era llevada desde el atrio o desde el cote o del muro de Jerusalén hasta el lugar donde que iba a ser colocado el cabrito, tenía una distancia de 12 kilómetros. O sea, desde el atrio, desde el santuario hasta el lugar donde que la cabrita iba a ser ahí en la peña, tenía 12 kilómetros, ¿no? Y en ese transcurso de estos 12 kilómetros, es interesante, mire, dice 10 estaciones ubicadas en la ruta. En la ruta, ¿no? Había 10 estaciones o 10 cabañas, podemos decir. Miren el comentario que dice la misma. Dice, la gente de entre los residentes prominentes de Jerusalén escoltaban al que conducía la cabra hasta que llegaba a la primera cabina. Se instalaron casetas a lo largo del camino hacia el desierto para proporcionar a la escolta un lugar para descansar. Había 10 cabañas desde Jerusalén hasta el acantilado donde queda pues llevada la cabrita. 10 estaciones. La distancia era 12 kilómetros, ¿no? Y había 10 estaciones. Cada estación a 1 kilómetro, ¿no? Eran 10. Así que las dos últimas no había cabinas. Solo había 10. Y entonces, en estas cabinas,
dice que la gente, de entre los residentes prominentes de Jerusalén, escoltaban, ¿no? Escoltaban a este hombre, y muchos de estos hombres estaban en las cabinas esperando que pase este hombre con la cabrita, o con cabrita. Dice, miren lo que dice aquí, un comentario también interesante. Dice, un permiso para comer en Yom Kippur otorgado al que trae el Shair de Azazel, o sea, el sacrificio de Azazel. Es aquí un permiso para comer. ¿Qué dice? ¿Por qué? Porque en Yom Kippur, en el día del juicio, que se celebraba el mes de Tisre, el 10 del mes de Tisre, que celebra el Yom Kippur, el pueblo judío, era un día de ayuno. Tenían que ayunar de la puesta del sol hasta la puesta del sol, ¿no? Tenían que ayunar. Era un ayuno riguroso, ni siquiera pueden tomar agua, es un ayuno riguroso. Nadie puede comer en ese día, porque ese día era tan solemne para el pueblo judío, era tan importante, porque aparentemente se iba a jugar su destino, ¿no? Su permanencia en el libro de la vida. Así es que ellos ayunan, ¿no? Porque hasta ahora lo celebran, ayunan de la puesta del sol a la puesta del sol. Pero la persona que llevaba la cabrita, llevaba el cabrita, este hombre tenía autorización para comer, ¿no? Miren lo siguiente, el siguiente comentario. En todos y en cada uno de los puestos, la gente le decía, aquí hay comida, aquí hay agua, si la necesitas. Y lo escoltan de puesto en puesto, excepto por la última persona en el último puesto. O sea, las últimas, la parte final no le escoltaban. Le escoltaban solo en las 10 primeras estaciones. Pero lo curioso es que cada vez que él llegaba a una estación, ¿no? Dice, había ahí comida y había agua, y le ofrecían comida y agua. Dice un comentario que este hombre casi nunca o nunca accedía a comer o a beber, ¿no? Él, a pesar de su cansancio, y a pesar de tener permiso para comer, él no comía ni bebía, ¿no? Pero le ofrecían eh, durante el transcurso de su caminata. Miren estas preguntas, que nos va a ayudar a aclarar tal vez el tema. Dice, ¿por qué hay dos cabras? ¿Por qué había dos cabritas? ¿Por qué había dos? ¿Cuál era la razón? Miren, el pecado tiene dos aspectos. Su origen y su perdón. Su origen y podemos decir, su sacrificio, ¿no? O sea, que da el perdón. Entonces, ¿por qué había dos cabritas? Porque la una representaba el sacrificio y el perdón a través de Jesús, de su sacrificio en la cruz. Por eso era sacrificada y su sangre era llevada al altar en el lugar santísimo. Ese sacrificio representaba a Jesús, que murió en la cruz. Mientras que el otro cabrito que prestabas a hacer, en cambio, este representaba al ser donde inició el pecado, donde se originó el pecado. Por eso se le ponía simbólicamente la mano en la cabeza de la cabrita y se le pasaba todos los pecados del pueblo. ¿Por qué todos? No es que era un sacrificio, ni era un animal de expiación, no. Era porque representaba a Satanás, que era el originador del pecado. No, por eso digo, el pecado tiene dos aspectos. El origen del pecado y el perdón del pecado. Por eso hay dos cabritas. La una para el perdón y la otra porque es el originador del pecado. Al final y al cabo, el pecado va a recaer sobre su originador, sobre el que inició su pecado. Y esta cabrita representaba a Sacer. No, por eso había dos, porque el pecado tiene dos aspectos en ese sentido. Vamos a ver, dice, ¿qué representa cada cabrita? Esa sabe, ¿no? El una representaba a Jehová, el otro representaba a Sacer, ¿no? ¿Dónde y cómo muere cada cabra? La primera muere como sacrificio y su sangre es llevada al lugar santísimo, mientras que la otra era llevada al desierto. Si bien es cierto, Levíticos dice que era suelta, se tenía que dejar suelta ahí en el desierto, pero el pueblo de Israel no lo hacía así, porque ellos tenían temor,
de que una vez que se le soltaba la cabrita, esa cabra pueda regresar a su lugar, ¿no? Los animalitos tienden a regresar. Entonces lo que hacían era sacrificarle en el desierto, ¿no? Sacrificarle en el desierto, en una peña. Dice, los comentarios dicen que le lanzaban de una peña para que muera la cabrita para evitar que ella regrese. Así es que ese era lo que pasaba con acá. ¿Dónde muere la cabra? Uno muere como sacrificio y el otro es llevado al desierto y muere. ¿Qué crees que está tratando de lograr este ritual? ¿Qué crees que está tratando de lograr este ritual? ¿Qué está tratando de lograr este ritual? Es que nosotros entendamos, ¿no?, plenamente que el pecado tiene una consecuencia. El pecado tiene una consecuencia y tenemos nosotros que entender esto. Que el pecado tuvo la consecuencia de morir, de un ser santo, que no tenía pecado, morir como sustitución del hombre pecador. Entonces, este ritual quiere que nosotros entendamos, ¿no?, que ese sacrificio es por cada uno de nosotros. Y eso es lo que quiere, ese sacrificio de este animalito que representaba a Jesús, su sacrificio en la cruz, por cada uno de nosotros, por los pecadores, para que nosotros podamos tener esperanza en la vida eterna. Dice, cuando queremos deshacernos de algo, dice, ¿qué hacemos cuando queremos deshacernos de algo? Puedes pensar en algo que has intentado perder o deshacerte de algo, enterrar o olvidarte. ¿Cómo lo hicimos, no? A veces esta parte final se refiere al hecho de que muchas veces nosotros queremos olvidar o deshacernos de algo que nos está impidiendo llegar a los pies de Jesús, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo dejar a un lado? ¿Cómo dejar, abandonar tal vez algo que nos está apartando de los caminos de Dios? Tal vez desechándole, mandándole al desierto. Eso es lo que nos está diciendo esta parte. ¿Cómo lograr nosotros vencer las tentaciones? ¿Cómo olvidar, ¿no?, nuestras transgresiones y poder ser fieles a nuestro Dios? Vamos a seguir lo siguiente. Vamos, siguiente. Vamos a ver ahora, hemos visto esto y ahora vamos a ver como si algo en relación a Jesús, que es nuestro sacrificio. Lucas 15 dice, los publicanos y los pecadores se le acercaban para escucharlo. Entonces los escribas y los fariseos murmuraban y dijeron, este recibe a los pecadores y come junto con ellos. Miren ustedes, Jesús comía con todos. Jesús era la amistad de todos. Jesús daba la oportunidad a todos, sean buenos, sean escribas, sean fariseos, sean pobres, sean publicanos, como dice el versículo. Jesús daba la oportunidad a que todos puedan escuchar su mensaje y escuchar el mensaje de arrepentimiento. Este 10 kilómetros o 12 kilómetros que caminaba este hombre con la cabrita y las 10 estaciones, eso significaba que las personas que estaban en cada estación, en vez de estar en el templo, en el lugar, en el día más importante, ¿no?, y en el lugar más importante en el templo, estar ahí para celebrar o para mirar estos acontecimientos tremendos del día de Yom Kippur, para celebrar esto, en vez de estar allá, ellos preferían estar en una cabina, en una cabañita, esperando que pase el hombre con la cabrita, para apoyarlo, para que él se sienta un apoyo. ¿Qué significaba eso? Significaba que los actos de bondad, ¿no?, los actos que nosotros hacemos, demuestran nuestro verdadero arrepentimiento. Porque el día de Yom Kippur, el corazón debía sentir el verdadero arrepentimiento para que pueda el nombre permanecer en el libro. Entonces, este acto de acompañar a este hombre que llevaba la cabrita es un acto de bondad, ¿no? Dejar de estar en ese lugar tan importante y estar con este hombre que llevaba a la cabrita que representaba el pecado. Eso era un acto de bondad, ¿no?, que demostraba su arrepentimiento, un corazón compungido. Eso es lo que... Ahora, Jesús aquí, encontramos nosotros que Jesús estaba con los publicanos, con los fariseos, y a todos les daba la oportunidad de escuchar su palabra, de escuchar su enseñanza, ¿no?
Y una de las enseñanzas que Jesús les dio, está registrado aquí, dice, pero Jesús les refirió esta parábola. ¿Qué hombre de entre ustedes que teniendo 100 ovejas, si uno de ellas se extraviara, no dejaría las 99 en el campo e iría a buscar la que se había extraviado hasta que hallarla? Y al hallarla se regocijaría y la cargaría sobre sus hombros. Y al llegar a su casa, llamaría a sus amigos y a sus vecinos y les diría, regocíjense conmigo porque he hallado mi oveja que se había extraviado. Les digo que del mismo modo habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Miren esta parábola tan hermosa. Cómo Dios se regocija de qué? De uno de sus hijos que se arrepiente. Ese es lo más importante. Y cuando nosotros leemos esto y nos damos cuenta que Dios quiere liberarnos, quiere encontrarnos. Si estamos descarriados, estamos alejados de Él, Dios quiere encontrarnos. Dios quiere que nos arrepintamos de tal manera que al sentir el arrepentimiento genuino podamos lograr que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida. Así es que esta parábola, encontramos nosotros que primeramente Jesús se dio cuenta que faltaba una. Se fue en busca de la una, la encontró y le trajo a su redil. Hermanos, Jesús siempre va a estar atento y se va a dar cuenta si le falta una o no le falta. Mire lo que dice en este bonito libro, Fe de los Testimonios. Dice, hay matorrales, pantanos, grietas peligrosas en las rocas, y el pastor sabe que si la oveja está en alguno de estos lugares, una mano amistosa debe ayudarle a salir. Oyó su balido lejano, hace frente a cualquier dificultad para llevar a su oveja perdida. Cuando la descubre, no la abruma con reproches, se alegra de que la encontró viva, con mano firme, aunque suave, aparta las espinas o la saca del barro, la alza tiernamente sobre sus hombros y lleva de vuelta a la prisa. El Redentor puro, sin pecado, lleva al ser pecaminoso e inmundo. Qué tremendas palabras. Pero una de las cosas que más me llama la atención, esta parte que dice, cuando la descubre, no la abruma con reproches. Hermanos, Dios no nos abruma con reproches. Si queremos o estamos alejados de nuestro Señor y queremos regresar a Él, Él no nos abruma con reproches. No nos está acordándonos de lo que hicimos. No, nos acepta tal como somos. Valga este día, que conocido como el día del juicio, yo creo que ese día para nosotros arrepentirnos de corazón, sentir su presencia en nuestras vidas, podamos entregarnos a Él plenamente. Dice, para terminar, aquí dice, haznos regresar, Padre nuestro, a tu palabra. Acércanos, nuestro Rey, a tu servicio. Haznos volver a un arrepentimiento de todo corazón delante de ti. Bendito eres, Jehová, Yahweh. Bendito eres, Señor de los ejércitos. Mis queridos amigos, sabe que el día del juicio, que es para nosotros muy representativo, y proféticamente sabemos cuándo empezó el día del juicio, pero nosotros tenemos que saber que nuestros nombres en algún momento pasará nuestro nombre la lista y nuestro nombre va a permanecer o va a ser borrado del libro de la vida. La única manera de que nuestro nombre permanezca es aceptar a Jesús, permanecer en Él y, como decía este tema, hacer también actos de bondad, ¿por qué no? Eso es importante para que nosotros podamos sentir su presencia. Bien, quiero agradecer mucho por habernos escuchado estos minutos. Quiero agradecer a todos y también pedirles que una vez que escuchen este mensaje puedan compartirla, suscribirse al canal y podamos seguir estudiando su palabra.
Gracias. Este es el primer tema. Tenemos dos más más adelante. Gracias por todo. Antes de despedirnos, vamos a tener una palabra de oración. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por este estudio que hemos tenido. Gracias por darnos cuenta que hay un día, Señor, en el cual nuestro nombre será tomado, revisado por nuestro Señor. Será ratificado o será borrado. Queremos pedirte, Señor, por la justicia de tu Hijo amado, que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida. Gracias por todo. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis queridos amigos. Nos despedimos leyendo, como siempre, Salmos 122. Por amor a mis hermanos y a mis amigos diré, la paz sea en ti. Que Dios nos bendiga. Gracias por todo y nos veremos.